Pregunta sobre la fe. Mira, la palabra dice que Cristo se maravilló algunas veces. Se asombró algunas veces. Uno se pregunta, ¿cómo si es Dios? Lo hizo. Lo hizo. Para dejarnos una lección. La lección la vamos a ver hoy. De hecho, en nuestros días es muy difícil que nos maravillemos ya. Nosotros tenemos acceso a tecnologías que hace 10 años ni siquiera imaginábamos. Nos asombramos, pero nos vamos acostumbrando al asombro y a las maravillas. Dificilmente algo nos pode sorprender hoy. Estamos cauterizados já, a sociedade se encargou de cauterizar-nos em termos de asombro. Pero todavía usamos a palavra. Estou assombrado, estou maravilhado. E lo usamos para descrever, por exemplo, as maravilhas naturais, não? Quando uno pensa que já viu todo, sai a carretera e de pronto o sol surge e uno pensa, que é isso? Onde estava que me perdi de tudo isso, não? Pero bueno, sempre ha estado. Maravilhas naturais. Também usamos a palavra asombro, maravilhas para alguma destreza atlética, não? Michael Phelps, que ganhou ouro em todos os Juegos Olímpicos, incrível. Habilidade artística, vemos um quadro que parece fotografia, os de Vermeer, por exemplo. Os quadros de Vermeer são fotografias, diria eu, do século XV. De tão perfeito que são os quadros. Exemplo, a jovem com o arete de perla, não? Que em espanhol o título é este. Se tu ves esse quadro de verdade, se mira os olhos da chica, brilham os olhos. É incrível o que esse homem logrou fazer. Também é assombroso. Logros de engenharia. Logros de engenharia. Vemos coisas tão fantásticas que uno pensa, como lo hicieron? Como lo hicieron? Todavía usamos a palavra asombro e maravilha. São 3 palavras que vêm juntas: assombrar-se, maravilhar-se ou sorprender-se. Significa lo mismo. Lo mismo. A pergunta aqui é: como maravilhas a Deus? Como sorprendes a Deus? Como impactas a Deus? Te vou explicar quem é Ele, já lo conhecemos, mas escutem. E aqui estão as perguntas. Há perguntas esta noite. Como maravilhar a aquele que criou todo lo criado? Para começar. Como maravilhar aquele que determinou o limite do mar? Dime tu. Assim como dijo a Job. A ver, Job, ¿podes tu sacar uma ballena del mar? Não, Senhor, pois eu sim puedo. E puedo mais. E puedo mais. Por lo tanto, como maravilhar a alguém que pode calmar o vento e qualquer tempestade com uma sola palavra? Como maravilhas a alguém assim? Como maravilhar a alguém que camina sobre o água sem a ajuda de uma tabla de surf ou de um barco? Alguma vez alguém me dijo, sorprendente, não? Como o água lo sostuvo a ele. Le dije, estás equivocado. É Ele quem sustém a água e sustém todo lo criado. É Ele. Como maravilhar a alguém que pode convertir em banquete a cajita feliz de niño e alimentar a 25,000 pessoas? 5,000 varones, já sabem, 5,000 varones. E a palavra varón que está aí significa homem casado e com hijos. Esposa e mínimo 3 hijos, alimentou a 25,000 pessoas. Com uma cajita feliz de hace 2000 anos, século I. Como maravilhas a alguém assim? Ok, há algo que sim podes fazer, que podemos fazer, e lo vamos a assombrar. Pero vamos a la palavra, a la lei e ao testemunho, não? Lucas 7, por favor. Vou pedir que me ajudem hoje. ¿Me querem ajudar, sim ou não? Bueno, aunque digam que não me vão ajudar. Mas assim, ok. Lucas capítulo 7, eu quero que alguém me leia do versículo 1 ao 5 e outra pessoa del 6 al 10, ok? Vamos, del 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación
A ver, tantito, antes que el próximo siga. Ven el dominio romano. Un centurión era élite de unas centurias. Un centuria son 100 soldados de élite. Cada soldado de una centuria valía por 10 soldados normales. Era una máquina. Y ese cuate tenía a su cargo 100 soldados, era un centurión. Pero para que vean la opresión romana, los romanos no solo decidían quién sería sumo sacerdote, no solo tenían el efod, la ropa sacerdotal guardada en la Torre Antonia, dominaban todo. Entonces ese cuate envía a ancianos a hablar con Jesús, o sea, los manda, van allá y dile que venga, ok, del 6 al 10. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. A ver, Dani, ¿Jesús qué? Escuche bien eso. No es que no sabía, pero se maravilló. Sigue, por favor. Se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El centurión dijo: mira, yo no soy ni digno de buscarte ni de hablarte. Yo no soy digno a quien es a mi casa. Un centurión romano. Y los fariseos ahí escuchando. Con tanta reverencia trataba el centurión a Jesucristo, ¿no? Ok. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde encontramos que Jesús también se maravilló. Quiero que vea la diferencia entre uno y otro. Ok. Marcos. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6, por favor. Y voy a querer que alguien me lea, por favor, del 1 al 6. ¿Qué dice ahí? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Para qué es que? Porque la Iglesia Católica enseña que eran primos de Jesús. La palabra es completamente otra. Eran hermanos. Ahí están la lista de sus hermanos. Y mínimo tenía 2 hermanas. Entonces José y María sí tuvieron hijos y hijas. Para que no te agarren, no son sus primos. ¿De dónde sacaron la idea que eran primos? Primo Juan el Bautista. Se acabó. Pero eran hermanas y hermanos. Ok, seguida, por favor. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad. A ver, ese tantito. ¿Y estaba qué? Asombrado. O sea, Cristo estaba maravillado. Pero miren por qué. A ver, sigue. De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ok, Cristo puede hacer todas las cosas, ¿sí o no? Sí, claro. Pero donde no hay un ambiente de fe, Él no hace. ¿Sabe por qué? Porque es triste que ores por una persona, Dios la sana, y la persona mañana va de rodillas a la vía y agradece a una imagen lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, y aquí está, no pudo hacer ahí no había un ambiente de fe, no querían. Por lo tanto, antes de orar por algún enfermo, pregunta: ¿tú crees que Cristo te pueda sanar? La persona dice: olvídalo, que te vaya bien. La otra razón, porque tienes que hacer, es que si tu fe es suficiente para ti y para la persona, ora. Conmigo fue así. Dios me sanó después que una amiga de mi mamá oró por mí. Ángelo, ¿tú crees? Me dijo: Ángelo, yo hablé con Cristo en esa mañana y yo pensando, esa mujer está loca, ¿no? O sea, casi que
café con Cristo en la mañana, la mujer. Ah, sí, Dios no era cristiano, por supuesto. Y esa señora dijo, hermana en Cristo, me dijo, ¿tú crees que Él te pueda sanar? Le dije, no. Y me dijo, pues agárrate, porque yo sí creo por ti y por mí. Esa es la clave. Él ve tu fe, no la fe del enfermo. Si no tienes fe, ni ores. Ni ores. Situación esta. Se asombró de la incredulidad de ellos. Eran los que más tenían que creer en Él. Eran de su ciudad, de su tierra. Pero bueno, la diferencia entre los dos eventos, las dos historias. En la primera historia, Jesús se maravilla porque encontró una enorme fe donde nadie pensaba que existiría. En un centurión romano, que no era movido por fe. Estaba impresionado con la comprensión de la autoridad que ese hombre tenía. Yo tengo autoridad, tú también tienes autoridad, tienes más que yo. Yo mando, obedecen. Tú mandas y todo te obedece, no solo las personas. Calmó el mar, ya saben, todo eso. Cuando calmó el mar, los discípulos se pusieron locos porque ya lo habían visto sanar enfermos, expulsar demonios, pero fue la primera vez que lo vieron dominar la naturaleza. Y ahí se asustaron. Ahí dijeron, wow, mira con quién estamos. Pero bueno, se maravilló por la gran fe que encontró donde no pensaba que había fe, o no se supone que había fe. En la segunda historia, se sorprendió, se maravilló al encontrar muy poca fe donde se esperaba que tuviera mucha fe. Era su pueblo, su ciudad, su familia. Eran personas que deberían haber tenido una predisposición a creer. El centurión creía y no era cristiano. Los de su casa lo rechazaban y eran de él, lo conocían. La pregunta de esta noche es, iglesia, y personas que nos escuchan: si Cristo llega a tu casa hoy, toca tu puerta y entra, ¿Él se sorprendería o no? Y otra pregunta, ¿por qué? ¿Por tu fe o por tu falta de fe? De alguna manera se iba a sorprender. ¿Qué es lo que Dios quiere de las personas? No quiere ortodoxia. Él no quiere ortodoxia. Creer y enseñar cada detalle de la doctrina a la perfección. Él no busca eso. Él no busca perfección. Nunca lo buscó, nunca lo buscará. Tampoco quiere ortopraxia. ¿Qué es la ortopraxia? Observar los rituales que agraden al Señor. Él está harto de rituales. Él no quiere show. Él quiere nuestro corazón. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Dios busca en las personas? Que confiemos en Él. No solo creer. Hasta Satanás cree en Él. Ojo con eso. No es solo creer, es confiar. ¿Cuál es la diferencia? Tu vida es la diferencia. Mi vida es la diferencia. Podemos creer, pero confiar la vida en alguien es porque creemos más allá de nuestras fuerzas. Eso es fe. Él quiere que confiemos en Él. Ahora, por el contrario, iglesia, la falta de fe es lo que más hace enojar a Cristo. Es lo que más lo exaspera. Hombres de poca fe, de una ocasión, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se enojó muchísimo. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Vayan conmigo a Lucas. Habrá otro pasaje en esa hermosa y lluviosa y fría noche. Ahí vamos. Lucas 18. Que alguien me lea, por favor, del 1 al 4 y otra persona del 5 al 8. ¿Pueden ayudar, por favor? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez, que ni tenía juez ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo hizo por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. ¿Quién sigue? A ver, hasta ahí. ¿Quién sigue? Embargo, porque esta viuda que es molesta de la justicia, no sea pidiendo el vino de la paciencia. Ve, Arturo, el juez se hartó.
Él dijo, ni creo en Dios, ni creo en el hombre, no creo en nada. Pero esa viuda viene todos los días. La voy a atender. A ver, sigue Arturo, por favor. ¿Y acaso no hará justicia a los peregrinos que claman en día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Pues dijo, el rojo les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. O sea, tú sigues experimentando la oración, orando en fe. Él nunca se queda callado. Porque de alguna manera la sociedad nos ha enseñado otra cosa. La fe no existe. La fe es un estado de espíritu. ¿Dónde escuchamos eso? Bueno, se llama existencialismo barato. Y fue inventado en el siglo XVIII por alguien llamado Søren Kierkegaard. Así como escuchas, Kierkegaard. Søren Kierkegaard, filósofo sueco. Aquí tengo una historia que contó él para sus alumnos en marzo de 1749. Ahí les va la historia. ¿Qué era una historia, sí o no? Ahí les va. No es mía. Es el creador del existencialismo práctico, que no es práctico para nada. Ahí vamos. Kierkegaard nombró esa historia como la parábola de los patos. Patos. Pensa en un pato. ¿Pensaste en un pato? Ok, ahora piensa en una ciudad llena de patos. ¿Pensaste? ¿Alguien está pensando, no, me cuesta mucho trabajo? No, sé imaginativo, por favor. ¿Ok? Por favor. Una ciudad llena de patos. No había otra cosa que no fuera patos en la ciudad. El alcalde era un pato, la policía era de patos, todo era pato. El pastor era un pato. Aquí menciona, la historia es esa, te la voy a leer, es muy corta. Miren hasta dónde va la falta de fe, creer y no confiar. Ahí le va. Había una vez un pueblo habitado por... No, había una vez un pueblo habitado por... Gracias. Los domingos, todos los patos iban al culto. Iban a la iglesia de patos. Y escuchaban predicar al pastor de los patos, que también era un ¿qué? Muy bien, van aprendiendo, muy bien. Un domingo, terminando el sermón, el pastor pato dijo a los patos: patos, ustedes tienen alas. Significa que están hechos para volar. Ustedes no son criaturas de la tierra, son criaturas del cielo, destinadas a volar en el aire muy por encima de la tierra. Y todos los patos graznaban: amén, amén. Entonces terminó el culto, todos se levantaron y regresaron caminando a sus casas. Muy fácil, ¿no? Amén, vuela. No hay fe. Hay una creencia que puedo, pero... Dijeron amén, se levantaron todos y todos, pero vamos a volar. No, todos regresaron, los patos regresaron caminando a sus casas. Hebreos 11:6 dice así. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿es qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que ¿qué? O sea, ¿por qué vas a buscar algo que no existe? Eres lo suficientemente inteligente para saber que Dios es real y que Dios existe, y le buscamos, no porque esté escondido. Hay que buscar su perfecta voluntad, hay que perfeccionarnos en Él, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más curioso es que tú y yo no nacemos con fe. El ser humano no genera fe, la fe no es inherentemente humana, pero en agradar a Dios está la bendición que recibimos. ¿Están aquí, verdad? Por eso, la fe proviene de Él, para que creyendo en Él, le agrademos a Él y Él nos pueda bendecir más y más. Para que tengan una idea de cómo Dios es bueno. Hasta la fe que tenemos no es nuestra, es de Él. Y con fe le agradamos y somos bendecidos. Romanos 8:32. El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si decimos que creemos en Cristo, ¿por qué todavía tenemos dudas? ¿Por qué todavía creemos sin confiar? ¿Por qué todavía no volamos si tenemos alas? Porque somos patos. Porque queremos a medio, no queremos para nada. Porque nos cuesta mucho trabajo todavía. Es normal, pero el problema es cuando la duda mata la fe. Y ahí se acabó. Y ahí ya no hay cómo. Juan 14 dice así, Juan 14, versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Ok, todo, pero conforme a su voluntad. Su voluntad, ¿cómo es? Buena y la tuya y la mía no. Es según su voluntad. Hay personas que oran así, Señor, dame eso y dame el otro. Está bien, dame eso y dame el otro y dame el otro. Pero Señor, sea conforme a tu voluntad. Pero no termina ahí. Pero tú sabes lo que yo quiero, Señor, ¿eh? Conste. Como si Cristo fuera Santa Claus. Ahí está la lista, ¿no? Ele sabe lo que necesitas, Ele sabe lo que yo necesito, Ele sabe lo que va a hacer. No intentes, por favor, enseñar a Dios a ser Dios. Ele sabe lo que va a hacer. Según su perfecta voluntad nos da. Todo lo puedo en Cristo que... Exactamente, todo. Isso aplica a todo. Pero claro, outra vez, según su voluntad. Porque a veces pedimos cosas y ni sabemos la consecuencia de recibir lo que pedimos. Pero Él sí sabe. Él sí sabe. Si algo pedires en mi nombre, yo lo haré. Hablando de fe, 4 pasos para aumentar tu fe. Los discípulos dijeron, Señor, aumenta-nos la fe. Nunca pidieron fe, ya la tenían. No puedes aumentar algo que no existe. Já está, hay una base. Y dijeron, aumenta-nos la fe. Bueno, 4 pasos, tome nota, não se vai projetar isso, tome nota por favor, ok? 4 pasos para ter mais fé, uma fé maior. Passo número 1, decide creer, acuérdate de los patos. Kindergarten tenía una máxima en su escuela, filosofía sueca, y la máxima es eso, el hombre cree en lo que decide creer. Es exactamente eso. El hombre cree en lo que decide creer. Conozco a personas a las cuales Dios sanó y decidieron creer que una imagen les sanó. No fue la oración de alguien, no, fue que mi mamá fue no sé dónde, mi papá no sé dónde, ahí se encaron no sé delante de quién y pagaron, entonces, absurdo. Aún así, por eso, algo rescatable nessa escola filosófica de Kindergarten en Suecia es esto, la frase, y es correcto, ¿eh? Es correcto. El hombre cree en lo que decide creer, por eso decide creer. Para empezar, el mayor obstáculo para la fe no es la mente, es la voluntad. No es aquí, mira, es la voluntad. Por favor, establece en tu corazón que de verdad quieres creer. Queres crer, empieza por aí, Senhor, eu quero crer, aumenta minha fé, ajuda-me a crer, eu quero crer, pero queira crer, já que estás falando de filósofos, aqui te vai outro, Paul van Buren, esse era danês, um é sueco, e Buren era de Dinamarca, e uma ocasião Buren discutiu com seus alunos sobre a fé, aí te vai a história, querem outra história rápida? Te la vou contar. Aí te vai a história, rápida. Em uma plática com seus alunos, Van Buren desafiou, porque alguns eram cristianos em seu salão, e Buren desafiou a los alunos cristianos a salir del salão de classe, ir ao meio del campus, construir um altar, empapar de água, orar
y esperar que venga fuego del cielo. Porém, digo, não, pues salgan, se tanto creem nesse Deus, pues salgan allá e... O sea, bem que conhecia a Bíblia, não? Senão, para que menciona Elias? Bem que conhecia. Van Buren los desafiou a construir um altar em meio del campus, empaparlo com água, como Elias, e a hacer descender fuego del cielo. Entonces tendrías alguna prueba empírica de que Deus existe, comentou o doutor. Um aluno se levantou e disse: doutor Buren, supongamos que hiciéramos esto y el fuego realmente descendiera y consumiera la pila completa. ¿Usted qué diría? Un alumno, ¿eh? ¿Usted qué diría? Van Buren abrió una sonrisa irónica y dijo: yo diría que siempre hay una otra explicación. El hombre cree en lo que decide creer, aunque venga fuego del cielo y consuma la leña. Él dijo, Buren dijo, yo diría y buscaría, seguramente hay una otra explicación. En medio de tanta historia hay una parábola judía sobre el Creador. Ahí les va. 2 hombres caminando por un bosque. Uno señala algunas flores hermosas y dice: wow, seguramente hay un jardinero aquí. Mira todas las flores hermosas. El otro, que era cínico, diría: no hay jardinero. Mira todas esas malas hierbas. ¿Dónde está que no las quita? Tú ves lo que decide ver. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. El hombre decide creer y cree. Pero él decide en qué va a creer. Siempre va a haber alguien. Mira qué maravilla de flor, y el otro, mira la plaga que está aquí, ¿por qué no lo arranca? Questão de mirada, questão de coração, questão de fé. Ele que não tem fé vê todo malo. Ele que tem fé sempre pensa, aunque as coisas não estén bem, todo terminará bem, porque meu Deus é capaz de tudo. Deuteronômio 4:29 diz assim: mas se desde aí buscares a Jeová tu Deus, lo hallarás. Significa decide buscar, decide creer, decide tener fé. Mas se desde aí buscares a Jeová tu Deus, lo hallarás, se lo buscares de todo tu coração e de toda tu quê? Com todos tus sentimentos, emoções e intelecto, não só com o coração. Por lo tanto, passo número 1 para que tu fé cresça, hermano, hermana, pessoas que nos escuchan, decide creer. Número 2, ve aonde está a fé, camina aonde está a fé. E te vou dizer uma coisa: aléjate de pessoas que te jalen hacia abajo. ¿Para qué estás con ellos? ¿Con ellas? ¿En qué te va a ayudar? Aléjate de personas que te jalen hacia abajo y acércate a personas que te jalen hacia arriba. Muy sencillo. Hazlo. Sal con personas de fe que ayudan a crecer tu fe. Hubo una ocasión quando todavía en el estacionamiento de algunas plazas havia uma pessoa que recebia o ticket e cobrava. Hoje em dia já nem há, por a máquina, não? Pagas e sales. Bueno, me acordo perfeitamente, fui a Walmart, que está aí, Avenida Universidade. Então havia uma carreira aí que recebia tu ticket e já, hoje já não há, todos se paga e sales, não? E me acordo, fui, era temprano, comprei algo, nem me acordo o que foi. Pero eu estava feliz, ¿no? Bueno, feliz. Então, abro a ventanilla de la camioneta, le entrego. Señorita, buenos días. Se me queda vendo e me dijo assim: ¿qué hay de bueno? ¡Wow! Eram as 7:45 da manhã. ¿Qué hay de bueno en él? ¿Qué hay de bueno? No, nada, péssimo. Péssimo. Acabou meu dia. Nem sequer havia empezado meu dia todavia, pero há pessoas assim que não suportam a sonrisa de los demás, que não suportam a alegria de los demás. Aléjense de pessoas assim. Não te vão ajudar. Não te vão ajudar. Acércate a pessoas com fé. Aqui, sai e camina com pessoas de fé, pessoas a las que respetas, pessoas a que sabes que
ahí está esa persona con fe, lo conozco, la conozco, habla con esas personas, hazle preguntas acerca de la fe. Esa es la razón por la que la comunión regular en una iglesia te va a ayudar, porque creces en fe en la iglesia, creces. Es posible que las personas no puedan responder a todas tus preguntas, pero al menos podrá ver cómo la fe funciona en la realidad, en el día a día, a través de esa persona. Camina con ellas, platica con esas personas y aléjate de personas que ven todo mal todo el tiempo. No puede ser. Paso número 3. De una vez por todas, aclara tu objeto de fe. ¿Dónde está tu fe? Recuerda siempre, iglesia, que lo más importante de la fe es en quién depositas tu fe. ¿En quién? Por ejemplo, comenté el domingo y voy a repetir, tú tienes fe que la silla donde estás sentado te va a aguantar. ¿Cuántos tienen fe? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Tú crees en eso? Você tienes fe en que la silla te va a aguantar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque hay algunas sillas que teníamos antes que era necesario mucha fe. Fueron las primeras de Gracia y Paz. Yo creo que las tiramos todas, ¿no? ¿Todavía hay alguna? Si fueron rompiendo, ya no existen. Porque había un caso, yo decía a los servidores, no pongan esas sillas. Y yo subía y de lejos detectaba que había una silla allá de un nombre, a ver. Y yo predicaba y a la vez oraba para que aguantara la silla. Una tortura. Muchas se rompieron, ya las tiramos todas. Por lo tanto, decide y aclara dónde está tu fe, sobre quién está tu fe. En otras palabras, lo que importa no es cuánta fe tengas, sino dónde está tu fe, sobre quién está tu fe. El cristianismo no es, escucha eso, el cristianismo no es verdad porque funciona. Funciona porque es verdad. Es al revés. Paso número 4. Arriésgate. Lánzate. Hazlo. Deja un poco tu zona de comodidad. Algunos dirían, pastor, dar el paso de fe es por ahí. Es por ahí. Arriésgate. Experimenta la fe. Pero la verdadera fe requiere que hagas algo, no solo que sientas algo. Te voy a repetir, la fe sin obras es que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios te va a dar el don de sanidad si no oras por enfermos? ¿Para qué? Mejor Él da a otro y otra que va a orar y va a sanar. Por lo tanto, la fe es activa. La fe exige que hagas algo en ella, por ella y a través de ellas. Debido a que el dinero y el materialismo son los dioses de nuestra sociedad, tu fe será probada en la zona donde más careces de fe. De lo que careces es donde Dios te va a colocar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Señor, enséñame a amar. Y Dios te va a acercar de personas que te odian. Señor, ya no. Y Dios te va a decir, ni modo. Ni modo. O amas o amas. Él nunca va a decir, Señor, dame paciencia. No, ya sabe, ¿no? Y te va a poner junto a personas que te molestan todo el tiempo. A tal grado que dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Porque no puede ser, ¿no? Ya. O sea, Dios te enseña lo que careces colocando situaciones contrarias a lo que tú pides. Aumenta-me la fe. Te va a colocar en situaciones donde o tienes fe o tienes fe. Por eso arriesgate. Los 4 pasos son esos para que tu fe sea aumentada. Primero, decide creer. Segundo, ve dónde está la fe. Camina con personas de fe. Número 3, aclara de una vez por todas sobre quién está tu fe. Número 4, pues arriesgate, lánzate en Dios. Todo tiene que ser en Dios. En conclusión de ese sermón sobre la fe, o la pregunta de la fe, ¿verdad? Y la pregunta fue esa: si Cristo llegara a tu casa hoy, ¿se sorprendería con tu fe
o con tu falta de fe? Es la pregunta. En conclusión, lo que Dios más quiere, más anhela, es que nosotros simplemente confiemos en Él. Que confiemos, no solo creer, que confiemos en Él. Nuestra fe nos llama no solo a creer en Jesús, otra vez, sino a confiar completamente en Él. Lo que Él diga, tenemos que hacer. Te voy a decir una cosa, la mayoría de las cosas que te va a pedir, serás tentado a decir no, porque no las vas a entender. Pero hazlo. Si tú lo haces, en algunos meses, años, entenderás lo que pasó. Y ahí es donde te hincas y dices, Señor, perdóname. No creí que funcionaría. Siempre va a funcionar si la fe está en Él. Se ponen de pie en esa noche, por favor. Las preguntas de Jesús, la pregunta sobre la fe. ¿Dónde está tu fe? Él se sorprendería con tu fe o con tu falta de fe. Después de todo eso, cierra tus ojos y enfócate en una sola cosa. ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿O pienso que la tengo? ¿Cuál fue la última vez, ni me conteste, cuál fue la última vez que probaste tu fe? Con los ojos cerrados, escute bien eso. Eliseo demandaba la doble porción, siempre, siempre. Señor, yo no quiero lo que tiene Elías, yo quiero el doble de lo que tiene Elías. Y caminó con Elías, aprendiendo a tener fe. Escuche bien eso. Cierren sus ojos y escuchen. Yo quiero el doble, quiero el doble, quiero el doble. Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Elías hizo 7 registrados. Eliseo hizo 14 registrados. Pero eso no es lo más impresionante. Cruzaron el río. Se golpea, saca su manto, Elías golpea. El río abre 10 metros, pasan del otro lado, se cierra otra vez. Viene un carro como de fuego. El carro no llevó al profeta, el carro separó a los dos, porque Elías fue arrebatado en un remolino. Ve tu Biblia, no fue un carro de fuego, el carro lo separó. Pero cae el manto del viejo profeta. Ni tocó la tierra. Eliseo lo ve, corre, lo atrapa e inmediatamente prueba la fe. Enrolla el manto en la mano, se acerca al río otra vez. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y cuando golpea las aguas, abrieron 20 metros. El doble. Y fue ahí que tenía la noción exacta de su fe. La tengo. Arriésgate. Lánzate. Lo que Dios manda, lo que Dios quiera, Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a avergonzar. Pero enfócate en dónde tienes tu fe, en ti o en Él. Señor Jesús, en esta hermosa noche, nos confrontaste con la palabra una vez más, Señor. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Tenemos fe? ¿No tenemos fe? ¿Te sorprendes que tengamos o que no tengamos, Señor? Ojalá y fuera que tengamos. Gracias, Señor, porque nos maravillamos todavía con lo que vemos. Nos asombramos con lo que sentimos, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por suplir nuestras necesidades, del nivel más básico al nivel más alto. Pero ayúdanos a confiar en ti de manera correcta y completa. No solo creer en ti, confiar en ti. Significa obedecerte donde tú digas, como tú digas, en fe. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero primero tenemos que decidir creer. El paso número 1, Señor, es el más difícil. Tenemos que decidir creer. Tenemos que acercarnos a personas que reconocemos personas de fe y hacer preguntas y creer y caminar. Tenemos que determinar de una vez por todas en qué estamos creyendo. ¿Dónde está nuestra fe? Y por último, pero no menos importante, Señor, es que nos lancemos a tus brazos en fe. Tú nos vas a agarrar.
Tú nos vas a cachar, Señor. Nunca nos dejará caer. Siempre estarás con nosotros honrando nuestra fe, pero tenemos que decidir y ya, porque sin fe nada se acerca a ti. No podemos agradarte sin fe, Señor. Aumenta-nos la fe, Padre Santo. Gracias, muchas gracias. Amén. Dê um aplauso a Cristo nessa hermosa noite, lluviosa, pero hermosa noite.